La gobernación, tras las primeras huellas de la cruceñidad en Santa Cruz la Vieja. La Gobernación de Santa Cruz, a través de su Secretaría de Educación y Cultura, cuenta con un equipo de expertos arqueólogos dedicados a la investigación en Santa Cruz la Vieja, con la finalidad de seguir conociendo cada vez más a fondo la historia y cultura cruceña. Este sitio arqueológico, situado a pocos kilómetros de San José de Chiquitos, además pretende ser incorporado a las rutas turísticas del departamento, en que los visitantes podrán apreciar las primeras construcciones que existieron en la ciudad fundacional, donde actualmente se pueden apreciar ruinas de la iglesia jesuítica y del templo de los mercedarios, donde también se han encontrado restos de utensilios de la época colonial. Nos encontramos en el primer templo mercedario que existió en la ciudad de Santa Cruz la Vieja, que empieza su construcción en el 1572. Ya para el 1575 ya había terminado la iglesia, incluso se habla también de que existía un pequeño convento. Estamos en proceso de investigación, primero estamos justamente trabajando lo que es el templo mercedario, para posteriormente ir extendiendo las excavaciones y poder ver realmente todo el complejo eclesiástico que existía en este momento. El proyecto además contempla convertir a la Cuna de la Cruceñidad como un lugar de esparcimiento, a la vez que educativo, para los visitantes. Entre los trabajos realizados están la delimitación del espacio que ocupaba la plaza, construcción de senderos, letreros informativos y habilitación de espacios de descanso en el recorrido por el Parque Santa Cruz la Vieja. Se va a habilitar un poco la plaza, se le va a poner un circuito de ingreso por el medio, justamente dando la forma de la cruz del escudo cruceño. Y también ya se ha habilitado el circuito, hay 14 letreros de información, lo cual la gente puede visitar, leer cápsulas informativas sobre las expediciones, sobre Santa Cruz la Vieja, los modelos constructivos, y también se han implementado 5 descansos, los cuales le permitan también a la gente poder descansar un rato, poder apreciar los sonidos de la selva. Y otro de los intereses que tenemos con la musealización es poder habilitar pozos de agua. En este sentido, el pozo de agua lo que va a traer va a ser a toda la fauna local. Como no hay agua en la zona, y si nosotros le ponemos esa agua en el sitio, realmente esto se va a convertir en una visita más que arqueológica, también ecológica, ¿no? Los cuales los visitantes van a poder apreciar distintos tipos de aves. Uno de los propósitos fundamental, como esto es un parque histórico, es justamente complementar lo que es el sitio arqueológico con lo que es el parque, y así poder mostrar tanto el sitio arqueológico como la fauna que existe en los alrededores. Te invitamos a conocer el origen de la cruceñidad, el lugar donde empezó a forjarse nuestra cultura e identidad. Vení, conoce Santa Cruz la Vieja. Muy buenas tardes. La Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo del departamento, con el objetivo de acercar a nuestro público a los libros, la lectura, a nuestros escritores, gestores culturales y a nuestra historia. Es que venimos realizando diferentes actividades de manera presencial y también online. Esta tarde, como parte de nuestra programación online, les presentamos la conferencia Santa Cruz la Vieja. Agradecemos a Café Patrimonio por el apoyo que nos brinda a la Biblioteca Departamental. También agradecemos a la Fundación Cotas por permitirnos llegar a través de su señal a los hogares de nuestro departamento. Para esta conferencia tenemos como invitado especial a Danilo Andrés Draqui Vallivian. Danilo es licenciado en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENAM de México DF. Trabajó para el Gobierno Federal de México en 14 proyectos arqueológicos como salvamentos, rescates y registros de sitios arqueológicos, habiendo realizado más de 40 excavaciones. De igual manera, realizó puestas en valor museográfico de materiales arqueológicos e interpretación de las evidencias para el Museo de la Ensenada, Mexicali y Distrito Federal. Es conferencista en distintos congresos y encuentros de investigación, tanto nacional como internacional. Hace 8 años que trabaja para la Dirección de Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Muy buenas tardes, bienvenido Danilo. Buenas tardes, Osana. Muchas gracias por la oportunidad.
No, la verdad que somos nosotros los agradecidos, Danilo. Creemos que es muy importante que la ciudadanía aprenda, ¿no? Y conozca, en especial en este mes de la Fundación de Santa Cruz, sobre Santa Cruz la Vieja. Es por eso que te damos la palabra, ¿no? Para que tú puedas explicarle a nuestro público acerca de este tema. Bueno, muchísimas gracias. En esta oportunidad vamos a comentar un poco, hay mucha historia, hay muchos datos, hay escritos que hablan que existen crónicas del momento de la llegada de Ñuflo y bueno, todos estos personajes que estuvieron por estas tierras. Nosotros vamos a abocarnos netamente a hablar cómo la arqueología ha ayudado a entender y comprender incluso y ver de otros ojos distintos lo que sería el sitio Santa Cruz de la Sierra, actualmente llamado Santa Cruz la Vieja, que fue el lugar donde se fundó la ciudad y posteriormente da inicio a lo que sería la gobernación de Santa Cruz. Bueno, ahora vamos a iniciar con la presentación. Vamos a ver la primera imagen, que prácticamente es el mapa del departamento y ahí efectivamente su ubicación dentro del territorio boliviano. Santa Cruz ocupa gran parte del territorio boliviano y por lo tanto tiene gran cantidad de sitios arqueológicos. En este caso podemos ver el mapa, Santa Cruz de la Sierra actual, la ciudad moderna, se encuentra en la provincia de Andrés Ibáñez y bueno, Santa Cruz la Vieja se encuentra en este caso en la provincia de Chiquito, que se encuentra al este de lo que actualmente es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La siguiente imagen, por favor. ¿Qué quiere decir? Aquí ya una imagen satelital más de cerca. El sitio arqueológico está al sur del pueblo de San José de Chiquito. La siguiente, por favor. Vamos a ver que ahí se encuentra el sitio arqueológico. Bueno, ese es el núcleo principal. Ahorita vamos a ir viendo un poco cuál es la distribución del sitio y cómo la arqueología ha ayudado un poco a entender esta complejidad que es efectivamente Santa Cruz la Vieja. La siguiente imagen, algo interesante de todo esto, al cual podemos ver la ciudad, una más, por favor, Osana. Vemos que la ciudad está situada estratégicamente en un espacio muy importante, justamente en las faldas de la serranía del Riquío. Es importante porque estas serranías están al sur, protege efectivamente de todos los vientos y todo el frío que llega de esta parte del sur, ¿no? Está bien ubicado estratégicamente justo en ese espacio y lo tenemos al Turubó, un cerro muy importante de San José que se encuentra justamente al este y que efectivamente quizás sirvió como un punto de un eje de orientación para ir distribuyendo lo que es el diseño urbano de la ciudad. La siguiente imagen, por favor. Aquí hemos querido poner esta imagen cuando iniciamos los trabajos en el 2011, prácticamente ya el 2012 se empiezan ya las investigaciones en sí en el sitio. Vemos que ya la gente ya conocía que existía el sitio Santa Cruz la Vieja, no vamos a decir que somos los primeros nosotros en hablar de él. Incluso Alcides de Orbinic lo visita al sitio, habla del sitio en el 1836. Y bueno, lo que se hablaba en su momento era que era una ciudad precaria. Vemos un boceto de Carlos Sirvián que servía un poco para poder visualizar un poco lo que sería en ese momento la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Vemos que el boceto efectivamente fue diseñado y fue elaborado en base a lo que se tenía en su momento y lo que se pensaba. El tiempo de la historia decía que fue una ciudad con pawichis, que se llaman pequeñas casas bien rústicas, y efectivamente eso se manejó por muchos años en la historia de Santa Cruz. La siguiente, por favor. Para entender un poco todo este proceso que se dio en lo que es realmente la conquista del territorio sudamericano, hay que entender algo muy importante, dos corrientes ideológicas, incluso dos corrientes en un avance de tratar de competencia de llegar a estas grandes ciudades llenas de oro que efectivamente existían en los mitos de ese momento. Tenemos la corriente del Atlántico y la corriente del Pacífico. Por la corriente del Pacífico llegaron los hermanos Pizarro, Almagro, bueno, y muchos otros españoles de ese momento. Por la corriente del Atlántico llega Ayola, llega Alejo García, Cabeza de Vaca, Ñuflo de Chávez, Irala y otros capitanes efectivamente, que en este caso empieza una competencia, vamos a llamarlo así, por llegar y poblar lo que sería, y bueno, conquistar lo que sería en ese momento el territorio sudamericano. Esto es algo muy interesante porque nos llega a mostrar un poco estas corrientes. La corriente del Atlántico llega por Buenos Aires, pasa a Asunción y así
posteriormente llega hasta efectivamente lo que es Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Por el otro lado, vemos que llegan por el Pacífico y empiezan a fundar ciudades y a realizar conquistas de lo que sería la parte de la zona andina. Esto es algo muy interesante, porque esta división de estos conflictos que se iniciaron en su momento, en el momento de la conquista, se llevaron incluso hasta el momento de las guerras de independencia, que tuvo mucha influencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas de las guerras de independencia que se llevaron a cabo en territorio cruceño, vamos a llamar en su momento, están mucho más compatibles con las guerras de independencia que se dieron tanto en Argentina como en Asunción, más que las que se dieron en la zona andina. Entonces, es importante siempre mostrar esto porque nos muestra un poco la diferencia ideológica y de diferencia incluso de pugna de poder que se dio en toda esta zona gracias a estas dos grandes corrientes de conquista que llegaron en su momento. Ñuflo de Chávez viene de la corriente, efectivamente, del Atlántico, ¿no? Vamos a decir que cuando ya se llega y fundan la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es importante mencionar que ya existían más de 140 ciudades fundadas como tales en América. Entonces ya había una idea de los españoles en ese momento para dejar lo que sería la conquista y empezar a hacer lo que sería la colonia, un nuevo establecimiento de nuevos espacios, diseños urbanos muy bien planificados y dejar de hacer fuerte, que era lo típico que se hacía en los momentos de conquista, ¿no? Es muy importante porque, bueno, ya vemos que empieza ya un movimiento político de lucha que se da efectivamente y es lo que lleva a, podríamos decir nosotros, a que la ciudad se traslade a un lugar más cercano de donde actualmente estamos, ¿no? Vamos a decir que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de ese momento, actualmente llamada Santa Cruz la Vieja, era una de las ciudades más al interior de la selva que se funda en ese momento de justamente de la conquista e inicio de la colonia. La siguiente imagen, por favor. Entonces es importante entender esto porque eso la historia nos demuestra después los grandes conflictos que tuvo Ñuflo de Chávez con las corrientes del Virreinato del Perú y que posteriormente Ñuflo de Chávez tiene que llegar a negociaciones y efectivamente ya es reconocido por el Virreinato del Perú y así efectivamente llega ya una integración. Vamos a decir que es muy interesante lo que en su momento hace Ñuflo de Chávez. Viaja desde Asunción a Lima, caballo 2 veces para poder solicitar la autorización de empezar a fundar ciudades en este territorio, ¿no? Vamos a decir que es el primer hombre blanco o el primero europeo, la verdad, de poder cruzar la vía oceánica del mar del Atlántico justamente al Pacífico. De ahí, Santa Cruz empieza a desarrollarse con un gran impulso en el siglo XX y bueno, empiezan efectivamente ahí ya las primeras indagaciones y las primeras inquietudes por tratar de entender un poco cómo era esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra de 1561. Ahí empieza justamente los trabajos de Eduardo Cortés, uno de los primeros historiadores que empieza ya a indagar un poco, empieza a hacer unos pozos de sondeo y empieza a hablar efectivamente sobre lo que sería esta ciudad fundacional. Ahí vemos ya empieza a hacer primeros bosquejos y él empieza a hablar y dice, bueno, efectivamente esta ciudad está construida por manzanas y calles que están delimitadas en una distribución espacial que se llama justamente la distribución en forma de damero, ¿no? Y de ahí es el primer historiador cruceño que empieza ya a postular hipótesis sobre lo que sería Santa Cruz la Vieja y empieza a marcar y decir, bueno, empieza a distribuir incluso los barrios indígenas que él pensaba en su momento que estaban situados alrededor de lo que él pensaba que era en ese momento la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente, don Helio Montenegro, que el año pasado falleció, en paz descanse, también es otro personaje que llega a San José, se interesa por el lugar, lo protege. Bueno, hay muchos años de lucha ahí para que la gente no se llegue a sentar en el lugar, hace su gran contribución y efectivamente en el año 2004 aparece el primer equipo de arqueólogos, vamos a llamar, de Argentina, de Mendoza, llega Horacio Chabaza, que empieza ya y llega a hacer excavaciones arqueológicas y empieza ya a hacer una distribución mucho más compleja, como lo vemos en el dibujo sobre Santa Cruz la Vieja en ese momento, ¿no? Es la primera intervención arqueológica como tal que se puede llamar en 2004, en 2006 vuelven a hacer la segunda temporada y en 2007 ingresa un arqueólogo boliviano
apoyado por la Gobernación de Santa Cruz, a realizar excavaciones arqueológicas en lo que sería Santa Cruz la Vieja. La siguiente imagen, por favor. Y así se empieza a conocer un poco más lo que significa para ese momento la ciudad de Santa Cruz la Vieja, ¿no? Ya no, la gobernación, empezando a los trabajos a partir de 2011, ya en el sitio en sí, el sitio arqueológico, primero que empezamos a hacer es, bueno, tratar un poco de entender, de conocer cómo es la distribución del sitio, ver la distribución espacial, para poder entender un poco la complejidad que se estaba dando en el lugar. Y es así como cuando comenzamos nosotros, el 2011, empezar a hacer un plano, un diseño urbanístico un poco más detallado, y no solamente nos dedicamos a delimitar las calles y las manzanas, empezamos a trabajar internamente cómo estaban distribuidas estas manzanas, y por primera vez empieza a aparecer, a vislumbrarse esta ciudad que estaba oculta justamente en la selva de San José de Chiquitos, ¿no? Y el 2012 empezamos a hacer trabajos más intensos, se empieza, la verdad, con la idea de avanzar en este tema, se capacita técnicos en la Escuela Taller de la Chiquitanía, y de ahí realmente es el motor, es el inicio de lo que sería ahorita actualmente el equipo de arqueología de la gobernación. La siguiente imagen, por favor. Y así se empiezan los trabajos. Parte de las imágenes en su momento, cuando llegamos al lugar, completamente era un monte. Lo primero que se tiene que hacer justamente dentro de los procesos de investigación de la arqueología es registro antes de excavación, y empezar un poco a indagar y empezar a tratar de entender. Y así empezamos a ingresar al monte y empezar a medir donde se veía un montículo, los patios internos, y así comienza este rompecabezas que efectivamente inició y quién sabe cuándo irá a acabar. La siguiente imagen, por favor. Entonces así empezamos nosotros a trabajar. Ya vemos aquí una imagen satelital del sitio, al lado está el diseño de la distribución urbana, y lo primero que empezamos nosotros a tratar de hacer es que se proteja el lugar. Antes tenía un ingreso que entraba al sitio y partía todas las manzanas que estaban en su lugar. La siguiente imagen, por favor, Osana. Ahí vamos a ver un poco lo que nosotros empezamos a tratar de cuidar y decir, bueno, vamos a empezar quiero decir que la mayoría del sitio arqueológico está protegido, está encerrado, pero nosotros nos empezamos a concentrar efectivamente en lo que sería el casco viejo. En este caso sería la plaza principal y las manzanas alrededor, que estamos hablando de 8 manzanas, y así como iniciamos nosotros a tratar de visualizar y cerrar la antigua ingreso que existía en el sitio, y creamos un nuevo ingreso siguiendo justamente el camino que va a Natividad y Candelaria, justamente que sube por la Serranía de Riquío, y muchas personas dicen, no he podido seguir yo, que ese camino llega justamente al Paraguay. La siguiente, le das otra más, por favor, Sana. Entonces ya nosotros, teniendo la distribución urbana de la ciudad, planteamos que, como les digo, el ingreso sea en esa parte donde se está marcando ahorita, o amarillo. Otra más, por favor, Osana. Y trabajar en lo que sería la plaza principal que vemos que está marcada en ese espacio. Una más, por favor, Osana. Entonces, nuestro trabajo desde ahí inició justamente en tratar de rescatar y conservar, promover, investigar este pequeño casco viejo, porque bueno, ahorita vamos a ver la siguiente imagen, por favor, cómo la ciudad, la verdad, poco a poco con los años seguimos haciendo el registro, y miren, esa es la distribución espacial de la ciudad. Son aproximadamente 60 manzanas las que hay en el asentamiento. Yo estoy hablando de 8 manzanas en las cuales nos hemos abocado. Imagínense la inmensidad de información que está todavía presente en el sitio. Y bueno, la ciudad tiene una distribución un poco más hacia el este y al norte, interesante, y ahí realmente aquí se puede visualizar lo que en su momento decíamos, ya se hablaba de que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra del 1561 era una ciudad precaria. Bueno, vemos que la distribución espacial en este caso es bastante compleja. Vamos a decir que muchos de nuestros pueblos, incluso desde la fundación, el proceso de la colonia y todo, han tardado más de 300 años en tener esta distribución espacial que estamos viendo nosotros, tenía la ciudad de 1561. La siguiente imagen, por favor. Entonces, esta complejidad nos lleva a nosotros a empujarnos y decir, bueno, señores, necesitamos mostrar esto, necesitamos crear un circuito, necesitamos
empezar a generar que estos sitios arqueológicos sean justamente atractivos culturales, aparte de promoverse como un atractivo turístico, también sea cultural. Entonces empezar un poco a mostrar la riqueza que tenemos y efectivamente empezar a generar espacios para que las personas puedan desplazarse al lugar y puedan un poco entender lo que está en el sitio. Así empezamos justamente a poner estos pequeños descansos que están en el lugar. Nos ha costado mucho, les voy a decir, todo este trabajo. La siguiente imagen, por favor. Y bueno, poco a poco empezamos ese diseño. Ahí vemos una imagen de la plaza, cómo estaba en su momento. Nosotros justamente en esta planificación de querer crear, musealizar Santa Cruz la Vieja y empezar a crear espacios para que la gente pueda visitar, estuvo bastante complejo. El parque fue creado en el 2006 a nivel de Parque Histórico Nacional Santa Cruz la Vieja. El sitio arqueológico, nosotros tuvimos que hacer una declaratoria de lo que sería el sitio arqueológico dentro de esta área, de este parque histórico, porque ya empezamos a tener un problema. Cuando queremos nosotros trabajar un sitio arqueológico, lo primero que tenemos que ver efectivamente es que hay vegetación que está dañando las estructuras, por lo tanto se necesitan sacar. En este caso, todo lo que se postula dentro de un área protegida, bueno, sabemos que hay una prohibición de la tala de árboles. Y ahí empezó nuestro primer problema. Se tuvo que hacer la declaratoria y para visualizar un poco la ciudad tuvimos que efectivamente tumbar 450 árboles para que la gente pueda un poco entender y ver la complejidad del sitio arqueológico. Decidimos la plaza darle una distribución en forma de cruz, porque efectivamente así se distribuye la mayoría de las plazas españolas. Las plazas que tienen diagonal, entradas diagonales, son muy típicas del estilo francés. Entonces decidimos nosotros, no sabemos si la plaza estaba con esta distribución, pero tratamos de darle un poco eso, aparte respetando también uno de los emblemas del escudo cruceño, ¿no? La cruz. Entonces empezamos a trabajar, vemos una foto al lado ya después de muchos años de trabajo, lista la plaza, se limpió, se creó este circuito y se puso señalética informativa. La siguiente, por favor. Y así poco a poco fuimos trabajando en el lugar. Miren estas imágenes, así eran las calles antes, así están las calles ahora. La siguiente, por favor. Aquí miren, esta es una imagen, la verdad que es bastante importante, porque así era la entrada cuando llegamos nosotros a Santa Cruz la Vieja. Era como entrar a cualquier lugar. No tenía ningún acondicionamiento ni nada. Ahí se tuvo que hacer un trabajo grande en todo el parqueo, se tuvo que levantar una plataforma para poder nivelar el espacio y se puso esta puerta, ¿no? Para efectivamente empezar a dar prestigio al espacio y que efectivamente el sitio empiece a tomar una presentación muy digno de un sitio arqueológico, más que todo un sitio tan importante como nosotros, como es Santa Cruz la Vieja. La siguiente, por favor. Ahí ya una vez empiezan los trabajos ya de diseño, de trabajo, de limpieza, de corte, de muchas cosas, se empiezan los trabajos de investigación, se empieza a excavar, se empieza realmente a visualizar y ver cómo eran estas evidencias constructivas que estaban en este sitio arqueológico. Si se sabía que efectivamente se decía la historia que eran pequeños pahuichis, nosotros quisimos indagar y ir más allá. Y así poco a poco se empezó las excavaciones arqueológicas y empezamos a lo que sería todo el trabajo de excavar y poder visualizar cómo eran los cimientos de estas grandes edificaciones que se encontraban en esta ciudad. La siguiente imagen, por favor. Así vemos ya poco a poco cómo se va excavando, empezamos a entender, empezamos a encontrar muchas evidencias, que estas evidencias nos van y nos fueron estructurando efectivamente todo lo que Santa Cruz la Vieja significa dentro de la arqueología y dentro de lo que es realmente un diseño urbano como tal. Aquí empezamos a ver evidencias arqueológicas como cimientos de piedra. La siguiente imagen, por favor. Empiezan a aparecer otros materiales arqueológicos, empiezan a aparecer restos de teja, ladrillo, y ahí nos empieza, la verdad, empezamos nosotros a preguntarnos, bueno, ¿no que esta ciudad era bastante efímera, bastante sencilla? Y bueno, cuando nos empezamos a dar cuenta que efectivamente no era así. Empezamos a encontrar, como les digo, tejas, cimientos de piedra, muros perimetrales, la siguiente imagen,
y esta ciudad que en su momento empieza a ponerse cada vez más compleja. Esta es una imagen, este es el piso original de adobe crudo de la iglesia Santa María de la Merced, la primera iglesia que existió en Santa Cruz la Vieja. Eso solamente lo hicimos para la imagen. Ese piso sigue tapado porque efectivamente tenemos que crear las condiciones de conservación para poder destapar, la verdad, todos los espacios. Lo que hemos hecho ahora nosotros, hemos delimitado ciertos espacios importantes, pero necesitamos primero tener una cobertura para poder destapar por completo todas estas evidencias y la gente puede ver incluso los pisos originales que tenemos de adobe y tenemos de ladrillo. La siguiente imagen. Entonces, estas investigaciones poco a poco nos va mostrando esta complejidad, esta ciudad de ser supuestamente una ciudad con casitas tipo Pawichi, que son casitas muy, muy sencillas, empieza a tener esta complejidad y se empieza a hacer el registro arqueológico de también las evidencias, no solamente de la distribución espacial de cada manzana, sino también de las evidencias arqueológicas que van saliendo en cada lugar. La siguiente imagen, por favor. Y vemos restos de tejas completas. La verdad que esto fue muy interesante porque se pensaba que el ladrillo y la teja se empieza a utilizar en Santa Cruz a partir de 1800. Hay libros incluso escritos de arquitectos que mencionan eso. Estos hallazgos cambió todo ese panorama, ese manejo de información, y bueno, ahora nos damos cuenta desde que llegaron los españoles ya se utilizaba la teja, ladrillo. ¿Qué nos dice esto? Quizás puede parecer muy sencillo para muchas personas. Bueno, ¿y qué? Pues que haya teja y ladrillo. El hecho de que haya teja significa todo un proceso de trabajo muy complejo, desde adquirir la arcilla, trabajarla, moldearla, porque todas las tejas eran musleras, porque en el muslo se iba haciendo, se tenía que secar, se tenía después que meter en un horno, y así, perdón, y así, la verdad, ya nos muestra algo más complejo. Nos está mostrando que tenían ellos una logística bastante interesante para producir estos materiales de cero y utilizarlos en las construcciones que estaban ellos edificando en ese mismo lugar. Entonces, ya se imaginan la complejidad que necesitaba tener todo este asentamiento, toda esta gente moviéndose, trayendo agua, pucha, arcilla, esto, lo otro. Entonces, eso nos habla que efectivamente una ciudad que creció muy rápido, se construyó muy rápido, y lo más importante de todo, otra cosa que la historia nunca lo dice, ahí en ese lugar existía una aldea indígena. No es que llegaron los españoles y estaba eso virgen, ya existía la aldea. Entonces ellos se reubican ahí, gracias a las excavaciones de Horacio Chiabaza, que hace fechamientos del lugar, obtiene un fechamiento de 1604, muy contemporáneo a la ciudad, y obtiene un fechamiento del 1300 después de Cristo, que ese fechamiento de un pedazo de carbón de una madera nos está remitiendo a la aldea indígena que existía en ese lugar. Los libros de historia nunca manejaban eso, entonces quiere decir ya los españoles llegaron a un lugar que ya estaba trabajado, ya existía la aldea con su distribución efectivamente muy peculiar del lugar, y ellos llegan al lugar y efectivamente en una amistad con los indígenas ahí deciden establecer la ciudad de Santa Cruz. Entonces quiere decir que ya el lugar ya estaba trabajado, había gente en el lugar. Eso facilitó mucho a los españoles, o a Yañuflo Chávez en este caso, de empezar a construir esta ciudad, y bueno, como si fuera un barrio, ¿no? Comenzar de cero con toda esta construcción de, más que todo, la planificación urbana de la ciudad. Algo interesante porque aquí entra cosas más complejas, no es nomás construir una casa, hay que tener un diseño interesante, necesitas delimitar las manzanas, las calles, la distancia entre una a otra, orientación, la ciudad está un poco inclinada hacia el oeste. Entonces todas esas cosas nos estamos mostrando trabajo previo de arquitectos efectivamente y de ingenieros para poder diseñar una ciudad que la idea justamente era perdurar en el tiempo. La siguiente imagen, por favor. Aquí vemos ya cómo las excavaciones nos mostraron que muchos de los muros perimetrales efectivamente eran de piedra. Actualmente muchos de las evidencias arqueológicas que se encuentran en el casco viejo, vamos nomás, en la parte central, núcleo central del sitio arqueológico, han sido saqueadas muchas de las piedras, pero en este sitio que se excavó fuera del perímetro, en realidad del núcleo urbano, pudimos evidenciar que efectivamente todos los muros perimetrales estaban hechos de piedra que era extraída
de la serranía. Hemos encontrado nosotros caminando por el lugar pequeños espacios donde ya tenía acumuladas piedras para poder después transportarlas a la ciudad para su construcción. Como les digo otra vez, viene esta complejidad de no es tan fácil manejar gente, de la construcción, el trabajo y más que todo eso, la logística de tener comida, agua para toda esta gente que está realizando esos trabajos. La siguiente, por favor. Entonces vemos que poco a poco esta ciudad cada vez va cobrando mayor importancia y cada vez nos va dejando mayores dudas sobre la verdad, cómo era esta ciudad de 1561. Y así, en esa intención de nosotros musealizar el lugar, bueno, se empieza, saben, las calles se delimitan con estacas para que la gente sepa cuál es calle, cuál es manzana. Se empieza a poner una cantidad de señalética informativa para que la gente cuando vaya se pueda informar y ahí comienza el trabajo de lo que sería la conservación continua de las evidencias arqueológicas expuestas. Por eso mucha gente a veces me comenta y dice, pero ¿por qué no excavan de una vez las casas y todo? No es fácil porque cada año se tiene que dar mantenimiento a lo que ya está excavado. Es un proceso, lleva tiempo, conlleva recursos también, entonces efectivamente estos últimos años la verdad no han sido tan buenos para Bolivia ni para Santa Cruz, entonces bueno, eso nos ha cortado un poco este trabajo que veníamos desarrollando de mucho tiempo. Entonces ya, como les digo, se empieza a mostrar que es complejo. Entonces las evidencias que hemos dejado expuestas nosotros, cada año se tiene que hacer mantenimiento, en este caso recubrir con adobe, hay que pisotear el adobe, hay que remojarlo, bueno, ponerlo y bueno, todo el trabajo que requiere efectivamente el mantenimiento de estas evidencias arqueológicas. La siguiente, por favor. En las excavaciones se empieza a evidenciar que efectivamente cimientos de piedra, empiezan a aparecer ruecas, empiezan a aparecer materiales arqueológicos interesantes del momento que nos empieza a mostrar la complejidad de este asentamiento. La siguiente, aparecen también unos restos humanos, las excavaciones, y esto es lo más interesante de todo, en la manzana 6, que ahorita vamos a ver específicamente la manzana, ¿cuál es la manzana 6? Se encuentra esta teja con bajo relieve. Esto la verdad nos cambia un poco a nosotros la forma de ver la verdad al sitio arqueológico. Como les dije anteriormente, o sea, es complejo llegar a esto, llegar a tener una teja ya cocinada y todo lista para utilizar en la construcción, y más aún, si vemos que muchas de estas tejas que eran puestas en los exteriores, cerca de las entradas, los muros perimetrales de las casas, tenían diseños en bajo relieve. Esto nos está mostrando que la gente que vivía en esa ciudad no solamente se preocupó en hacer una distribución, una estructura urbana en el lugar, también se preocupó de empezar a hacer pequeños detalles urbanísticos que están más asociados a justamente un diseño de una ciudad bastante compleja y no en sí una ciudad que quiere empezar a emerger como si ya simplemente las calles, la plaza y la distribución, eso ya es algo complejo, pero bueno, esto, que empiezan ya no solamente a mostrar esa complejidad, sino empiezan a mostrar ciertos detalles que podríamos considerarlos del lujo para su momento. Imagínense caminando uno por la calle y veía que el techo del alero de la puerta de ingreso de la persona que vivía ahí tenía estos trabajos en bajo relieve. Eso nos hablaba que efectivamente la persona que vivía ahí tenía un alto poder adquisitivo y un buen puesto dentro de lo que sería efectivamente la sociedad cruceña de ese momento. Esa teja nos cambió esto. Ya no era esa ciudad pequeña, esa ciudad con esta sencilla, sino una ciudad muy compleja y con diseño arquitectónico urbanístico bastante complejo para una ciudad efectivamente del 1561. La siguiente imagen, por favor. Algo interesante también, gracias a las excavaciones pudimos evidenciar que efectivamente se utilizaron dos técnicas constructivas para levantar estos edificios o estas casas. Primero sería efectivamente los tabiques de adobe, que vemos la imagen que se ha encontrado en el sitio. Así estaban construidos los muros de la iglesia Santa María de la Merced, la iglesia mercedaria, y efectivamente estos muros que han debido tener alrededor de casi 1 metro de ancho, efectivamente se van colocando de esa forma. Esa evidencia arqueológica nos remite a este sistema constructivo de los tabiques de adobe, y en otros espacios se utilizó la forma de tapial que vemos en la imagen a la derecha inferior, que efectivamente se va poniendo el adobe, se va poniendo unas
unos palos y se los va rellenando y golpeando efectivamente ese adobe y así se llega a levantar los muros. El sistema constructivo se llama levantamiento de muro de adobe en estilo tapial y efectivamente al final se le da un acabado final. Esas evidencias arqueológicas que pudimos nosotros encontrar en el lugar nos habla de esto, ya nos está mostrando que no solamente era levantar las casas con muros de adobe, sino que estaban utilizando técnicas bastante complejas, vamos a decir, e innovadoras para ese momento constructivo que llegan a hacer esta ciudad fundacional de Santa Cruz la Vieja. La siguiente imagen. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ya poco a poco esto va creciendo, se nos va haciendo más complejo. Esta evidencia de material arqueológico, pucha, nos está mostrando qué compleja ha debido ser esa ciudad. Vemos una saeta a mano izquierda. Ese tipo de herramientas se utilizaban para poder hacer tallados en las partes altas, efectivamente, de las construcciones. Eso nos dice que muchas de las molduras y de las columnas que estaban en esta ciudad también tenían trabajo de tallado en madera. Las llaves que se encontraron, clavos, remaches, muy parecidos a los remaches actuales, clavos de cabeza muy grande, los cuales servían efectivamente como un diseño más que todo artístico de lo que serían las puertas en ese caso. La siguiente imagen, por favor. Muchas de esos remaches que se encontró en la entrada de la iglesia de Santa María de la Merced, efectivamente quizás nos está remitiendo a una puerta en su momento como esta, que vemos que tienen ese tipo de remache como una forma de diseño. Vamos a decir que incluso actualmente se utilizan un poco ese estilo de puerta, donde se ven como si tuvieran remache, que es una forma de adorno más que todo en la puerta. Pero ya estas evidencias que se encontraron, algunas en la iglesia de Santa María de la Merced, nos está hablando de esta complejidad que no la vemos actualmente en el sitio. La siguiente imagen. Vemos que se han encontrado huesos de todo tipo de animales que se consumían, desde los animales que trajeron los españoles, vacas, ovejas, gallinas, y vemos también evidencias de restos de fauna local, como de venado, pequeños roedores, que también los indígenas que convivían en la ciudad. Vamos a decir que esta ciudad desde sus inicios nace siendo mestiza, es algo muy importante eso, y vemos un plato reconstruido de la forma español, que mucha de esta artesanía ya la fabricaban los indígenas que vivían en el lugar. La siguiente imagen. Entonces es interesante, ya esta es lo que en su momento era la zona de Cabildo, donde se realizaban las reuniones, que estaba al lado de las oficinas de la gobernación, que mucho tiempo después, una vez los mercenarios abandonan la ciudad, aparecen los jesuitas y fue cedida a los jesuitas para que ellos puedan implementar un templo justamente donde era el Cabildo, en un templo que se convierte en un templo jesuita, vamos a decir, en lo que sería el norte de el asentamiento de Santa Cruz la Vieja, ¿no? Al norte de la plaza. Muy interesante porque ya se puede encontrar que efectivamente mucho de la parte del piso es de ladrillo. Vemos estos confeccionarios de madera que se encontraban en los costados de este templo jesuita, que da inicio a lo que sería mucho tiempo después las misiones jesuitas que se dan en toda esa zona, más que todo de la Chiquitania, ¿no? Vamos a decir que la primera misión o intento de ser una misión es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de 1561, de los cuales existen documentos y crónicas escritas al respecto. Ahí nace la idea, ahí nace todo ese complejo misional que se da en toda esta zona, ¿no? Ahí da lo que sería la primera misión jesuita de esta zona del continente, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Y así vamos viendo estas excavaciones con toda esta complejidad, con la ayuda de arquitectos y todas esas cosas. Este es un diseño del arquitecto Víctor Hugo Olimpia, nos empieza a mostrar estos montículos que vemos en el lugar, que no las vemos ya las casas, pero cuando empezamos ya a trabajar y ver a raíz de los trabajos, el registro, este tipo de manzanas con tantas evidencias constructivas emplazadas en el lugar, la verdad nos está mostrando una ciudad bastante compleja, muy bien diseñada. La siguiente imagen. Y gracias a eso hemos podido poco a poco ya ir indagando. Ahí vemos lo que sería la fachada de la iglesia de Santa María de la Merced a mano izquierda. A mano derecha está justamente el edificio de la gobernación, que era de una planta, de dos plantas, vamos a decir. Y a la izquierda se encontraba el cabildo. Poco a poco, con estos trabajos,
se empieza a poner vida a esta ciudad que actualmente está en ruinas. La siguiente imagen. Y así empezamos a mostrar esta complejidad. Algo interesante con esta iglesia, la fachada de la iglesia. Ahí vemos una imagen, en la imagen superior, a la izquierda, podemos ver el diseño del registro que se hace del emplazamiento de la iglesia mercedaria. Ustedes dirían, como nosotros también en su momento dirían, ¿por qué estos muros sobresalen a los costados como pequeñas orejas? Y bueno, la idea principal más que todo era crear este tipo de fachadas a las iglesias que las hacía ver más grandes, que las hacía ver más imponentes, y efectivamente solamente era una fachada que hacía lucir más grande la iglesia de lo que era. La siguiente imagen, por favor. Entonces, esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Y algo que nos llama mucho la atención, que es algo muy peculiar. Esta es una imagen de una iglesia mercedaria del 1600 y tantos en Asunción, que es algo muy parecido a lo que efectivamente se da en la iglesia mercedaria de Santa Cruz la Vieja, ¿no? Y algo más interesante aún, la siguiente imagen, por favor, Rosana. La misión jesuita de San José de Chiquito es la única iglesia de todas las misiones que tenemos en la Chiquitania que tiene este tipo de fachada. Sabemos que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que decía la historia que fue abandonada en 1604, pues no fue abandonada completamente, mucha gente todavía quedó en el lugar. Sabemos que los jesuitas cuando llegan ocupan ese espacio hasta poder organizarse y llegar a construir lo que sería el complejo misional que actualmente es Patrimonio de la Humanidad. Pero lo interesante es la única fachada de todas las misiones jesuitas de esa zona que tiene este tipo de fachadas en la iglesia. Creemos nosotros que ha tenido que ser una copia o una remembranza, efectivamente, de los jesuitas que estaban emplazados en la ciudad colonial, que después construyeron lo que sería la misión de San José Patriarca en lo que actualmente es el pueblo de San José de Chiquito. La siguiente imagen. Ya vemos cada vez cómo se va haciendo más compleja esta distribución. La siguiente, por favor. Entonces, todos estos trabajos que hemos venido realizando a través de los años nos ha mostrado eso, que no nos mostraba la historia, lo complejo que es este tipo de asentamiento. Y como ya vemos estas imágenes en 3D, ya nos muestra una ciudad bastante compleja y no un boceto que existía sobre una ciudad precaria que se pensaba en su momento que era Santa Cruz de la Sierra de 1561. La siguiente imagen. Y así, esto es algo interesante. Le das uno más, por favor, Rosana. En su momento, cuando empezamos a hacer estos trabajos y hasta el 2014, llevamos un registro de todas las personas que iban al lugar. Vemos que efectivamente el 2011, el 2012 era muy poca la afluencia de gente. Nosotros hicimos, aparte de los trabajos que veníamos haciendo, hicimos 2 presentaciones grandes. Se pueden decir que fueron las primeras presentaciones de arqueología de esta gestión y hechas en la Casa de Gobierno. La primera fue el 2013, en febrero de 2013, cuando presentamos la maqueta, una maqueta que nos ayudó la UPS a recrear, que actualmente se encuentra en el Museo de Historia, que fue la primera maqueta sobre la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Eso llamó mucho la atención y bueno, ustedes lo pueden ver, justamente impulsó la visita incluso de gente al lugar. El siguiente año, el 2014, nosotros hacemos una exposición de piezas arqueológicas y también crea esta frecuencia de visita más continua de la gente. Vemos cómo estos datos, la verdad, es una prueba fiel de cómo el sitio se ha convertido en uno de los atractivos más importantes que tiene San José de Chiquito. Creemos nosotros que entran más de 10.000 personas al sitio arqueológico en todo el año. No ahorita, por este problema de la pandemia, pero cuando todo estaba normal, iban aproximadamente más de 10.000 personas a visitar este sitio arqueológico. La siguiente imagen. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva a mostrarnos esta complejidad de entender, de querer un poco ese nuestro patrimonio, y así vamos nosotros todo el tiempo poniendo letreros, poniendo información para que la gente cuando vaya pueda leerse, pueda visualizar un poco. La siguiente, por favor, Rosana. Y poco a poco ir entendiendo, queriendo un poco a ese su patrimonio y también, efectivamente, sabiendo que esta ciudad es bastante compleja. La siguiente imagen. Nosotros hemos empezado a hacer todos estos trabajos. Hay mucho más por hacer, pero estos trabajos, en esta gestión, en estos años que venimos desarrollando, ha cambiado la forma de ver al sitio y ha cambiado también la forma de ver a nuestro patrimonio. Uno de los últimos hallazgos interesantes que hemos tenido nosotros dentro de estos trabajos de investigación en Santa Cruz la Vieja
Primero, bueno, fue una fuente. Vamos a hablar algo interesante de todo esto. Una vez que ya tenemos delimitado las calles, cómo está la distribución urbana, la plaza, todas esas cosas, vemos cómo eran los muros perimetrales, empezamos a querer indagar un poco más allá, de querer conocer, vamos a conocer un poco más la complejidad de esta ciudad. Y es ahí como decidimos nosotros excavar en una depresión que existía en el lugar, donde efectivamente hay algo muy importante que mencionar aquí: el agua era clave. Pucha, el abastecimiento de agua, no solamente en esa época, ahora es muy importante. ¿Y cómo lo hacían? La obtenían del Sutó, la obtenían de pozos de agua, tipo atajados, que vemos que existen hartos en toda la ciudad. Y la tercera estrategia sería en este caso hacer este tipo de fuente o noria, donde efectivamente ya eso nos está hablando de una estrategia un poco más compleja. Y este tipo de trabajo, como les digo, este tipo de trabajo en fuente, noria, es algo más complejo y nos lleva a ver efectivamente un diseño urbanístico, arquitectónico de un emplazamiento urbano. ¿Qué quiere decir? Que ya efectivamente los atajados se hacían, se trabajaban, pero ya trabajar una fuente es algo ya más complejo, es algo que se considera ya efectivamente algo muy especial dentro de la arquitectura urbana, ¿no? La realización de este tipo de fuentes. Una más le das, por favor, Osana. Entonces, decidimos indagar, decidimos ver qué había en este lugar donde había una depresión y había ciertas piedras. La siguiente, por favor. Y así se empiezan las excavaciones. Ustedes pueden ver en la figura de arriba, existen unas cuantas piedras que estaban solamente sobre la superficie. Nos llamaba la atención, por mucho tiempo lo miramos, caminamos por el lugar y bueno, hasta que decidimos empezar las excavaciones y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí en el subsuelo? Y así empezamos a excavar. Ustedes ya pueden ver la siguiente imagen, por favor. Y poco a poco esta excavación se empieza a poner más compleja. Empezamos a ver que ya esa distribución de las piedras que estaban en superficie empiezan a tomar forma mientras vamos excavando. La siguiente, por favor. Y poco a poco nos vamos dando cuenta, empezamos a encontrar material arqueológico, teja, ladrillo, fragmentos de vasijas cerámicas y esto. Empezamos a ver una evidencia constructiva bastante compleja que no pensábamos nosotros encontrar en Santa Cruz la Vieja. Estamos hablando de una fuente. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se fabricaban las fuentes? Vamos un poco al momento histórico de los cuales los españoles llegan en el Renacimiento, un momento de explosión de cosas novedosas, una revolución en ese momento histórico que se da en Europa. Y ahí empiezan a aparecer fuentes, empiezan a aparecer arquitectos y empieza todo este emplazamiento y todas estas evidencias constructivas que empiezan a ser mucho más decoradas, empiezan a tener mucho más trabajo en detalle, que efectivamente demostraba ese momento de revolución que se estaba dando en el mundo en ese momento para la cultura occidental. Y bueno, eso se trasladó a América. Aquí vemos efectivamente que esta fuente, la siguiente imagen por favor, vemos que esta fuente que se trabajó era efectivamente en un lugar donde había un manantial, un ojo de agua, que se cavó y se trabajó poniendo efectivamente muros de piedra que tienen gradas, y lo más interesante de todo, se le da la forma de un corazón a esta fuente. La siguiente imagen. Entonces, esta pequeña evidencia que al momento eran unas cuantas piedras en la superficie, nos lleva a otra cosa más compleja. Bueno, pues, no solamente la ciudad estaba bien distribuida, bien construida, con materiales utilizados en ese momento histórico, no solamente ahí, en todo el mundo, y tenía este tipo de evidencia, una fuente trabajada en piedra que tenga un diseño de corazón. Esto se hacía mucho ya en Europa. Lo más interesante para nosotros es que se haya podido hacer justamente en Santa Cruz la Vieja. La siguiente imagen. Entonces eso nos está hablando de que la ciudad ya dejó su momento constructivo, donde efectivamente necesitaban hacer lo básico, construir calle, una casa para que no me mojen la lluvia, donde poder dormir. Ahora pasamos a otro momento, donde ya todos los requerimientos básicos estaban culminados y empieza a hacer un trabajo detallista de diseño urbano, efectivamente en este tipo de evidencia, como esta fuente. Esta fuente requirió mucho trabajo de mucha gente que vaya, pique la piedra, la serranía, la traiga, cabe, construya, haga argamasa, las pegue con adobe. Entonces otra vez volvemos a ver una logística bastante impresionante, y esto es importante porque nos está diciendo de que ya la gente para este momento se estaba preocupando en hacer cosas de diseños estilísticos, más que todo de lujo, podríamos decirlo,
en la ciudad, ¿qué quiere decir? Que ya habían terminado ese proceso básico de cosas de subsistencia y ahora se estaban dedicando a darle justamente un detalle, un toque muy importante artístico, urbanístico a esta ciudad de Santa Cruz la Vieja, ¿no? Interesante, tiene más de 4 metros de profundidad la fuente y efectivamente fue trabajada en su momento, nosotros tuvimos que reconstruirla y la idea, esperemos que algún momento este manantial vuelva a brotar agua de ese espacio, pero esto nos lleva a mostrar esa complejidad. La siguiente imagen, por favor, que nos llega a decir, bueno, ¿quién vivía en ese lugar? La siguiente, por favor. Esta es la manzana donde se encuentra, una más, Rosana, esa es la manzana donde se encuentra la fuente, esa es la manzana 6, una más, por favor, ahí vemos dónde está la distribución espacial de la fuente que tenía un corredor, un empedrado que llegaba a la fuente, o sea, estamos hablando de diseños muy complejos que nos ha cambiado todo lo que nosotros habíamos considerado sobre Santa Cruz la Vieja. La siguiente, por favor. Este tipo de trabajo, imagínense ustedes, si estamos hablando de este tipo de evidencia en una de las manzanas que existe en esta ciudad, ¿cuántas cosas más nos falta por descubrir en todo este emplazamiento urbano que se encuentra en Santa Cruz la Vieja? La arqueología ha ayudado mucho a entender y a comprender esta ciudad pujante, esta ciudad que creció muy rápido, que se levantó rápido, es efectivamente el reflejo de lo que actualmente representa el municipio de Santa Cruz de la Sierra y lo que representa el departamento de Santa Cruz a nivel nacional. E incluso estamos posicionados en un buen lugar dentro de los emplazamientos de Sudamérica con crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que el cruceño desde que inició tuvo las ganas de que esta ciudad y este espacio territorio sea uno de los más importantes de su momento. Y yo solamente quiero concluir diciendo, les agradezco mucho por su tiempo. Una más a Rosana para poderme despedir. Muchas gracias por su tiempo. Y la arqueología otra vez nos ha dado más preguntas que respuestas sobre este asentamiento tan importante para nosotros como es Santa Cruz la Vieja. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Danilo. La verdad que impresionante toda la información que nos has dado esta tarde. Creemos que nuestro público, bueno, ha estado atento, escuchando al igual que nosotros, para poder aprender, ¿no?, un poco más sobre nuestra historia, ver cómo esta cambia, ¿no?, y avanza tanto a través de estos descubrimientos arqueológicos que has tenido. Es impresionante, la verdad. Las preguntas que el público tenga para hacerle a Danilo, pueden dejarla en los comentarios de la fanpage de la Biblioteca Departamental en esta presente conferencia. Nos hacen un comentario y ahí la pregunta que deseen hacerle, la cual será respondida el próximo viernes en nuestro espacio de entrevistas que tenemos, que se llama, que hemos denominado Tertuleando. Los invitamos a seguir la fanpage de la Biblioteca Departamental para poder ahí realizar sus preguntas y también para poder estar a tanto, ¿no?, de cada una de las actividades que realizamos nosotros como Biblioteca Departamental. La verdad que como biblioteca te agradecemos muchísimo, Danilo. Esperamos continuar contando, ¿no?, con este tipo de disertaciones que son muy valiosas para el aprendizaje de todos nosotros los cruceños. Sí, este es un reflejo realmente de la contribución que hace la arqueología justamente a nuestra historia. Y si quizás los cruceños no le dimos importancia atrás a este tipo de trabajo, esto poco que hemos hecho nosotros demuestra la verdad, la importancia y la labor que tenemos como cruceños de seguir indagando en nuestra historia y seguir fomentando que se haga arqueología en nuestro territorio. Claro que sí, Danilo, la verdad que han sido muchos los hallazgos que han hecho ustedes durante estos 8 años de trabajo en la gobernación. Cada uno es valioso, como decíamos en anteriores conferencias contigo y charlas. No hay uno de repente más valioso que el otro. Todos tienen un valor histórico, todos contribuyen a la construcción de nuestra historia cruceña y bueno, cada uno, en cada uno de los municipios, ¿no?, y provincias cruceñas y también en la zona metropolitana que has hecho tus excavaciones, tiene un valor importantísimo para nosotros los cruceños y ha sido un excelente trabajo el que se ha desarrollado durante estos 8 años. Muchísimas gracias, Rosana, y bueno, a todas las personas, sigamos indagando, sigamos preguntándonos qué más nos hace falta de conocer de nuestra historia. Muchas gracias. Seguiremos transmitiendo también el próximo viernes a través de la señal de la fanpage de la Biblioteca Departamental, como también
de la señal de Fundación Cotas a través de sus canales 519 HD, en la señal HD, canal 15, señal digital, canal 7, señal analógica. Les damos las gracias por su participación y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Muchas gracias.